Colosenses capítulo 1, versículos 27 y 28, encontramos una escritura que dice así: a quienes, refiriéndose a los santos de Dios, refiriéndose a ciertas personas en particular, no refiriéndose a todo el mundo, pero refiriéndose a ciertas personas, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones o gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. El versículo 28 dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todos los hombres. Qué importante, decía yo, es terminar un ciclo, terminarlo bien. En retrospectiva, cuando veo el año 2009, personalmente, estoy muy agradecido por muchas cosas que ocurrieron. Hubo momentos muy difíciles en este año para su servidor, desde todas las áreas personales, pero yo estoy agradecido con el Señor. Sin embargo, quiero abrirme a hablar un mensaje que te traiga esperanza, que te traiga vida, en el momento de iniciar este ciclo, esta nueva vuelta al sol que vamos a iniciar, que le conocemos como año, ¿verdad? Porque un año marca, uno en diciembre se toca la cintura y se da cuenta que hay algunas cositas extras ahí que a uno no le gustaría que estuvieran allí, ¿verdad? La ropa queda un poco más apretada, el pastor anda más cachetón que de costumbre. Así que en enero es un buen momento para decir, replantearnos, reinventarnos, reingeniarnos. Es un buen tiempo para hacer planes y metas. Estos versículos que hemos leído tienen algunos puntos importantes, obviamente habrán muchos más, pero yo quiero resaltar algunos puntos relevantes. Y lo primero que quiero resaltar es la voluntad divina. Dios quiso hacer algo. Dios quiso hacer algo. En el versículo 27 que leemos dice, porque Dios quiso. Y cuando hablamos y nos vamos a dar cuenta, este verbo habla de la voluntad de Dios. Cuando era joven nos hablaban de la voluntad de Dios como algo tan importante, algo tan maravilloso, y uno deseaba hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Quizás usted alguna vez escuchó un mensaje en donde usted deseaba hacer la voluntad de Dios. Alguien le habló a usted de hacer la voluntad perfecta de Dios para su vida. Bueno, yo creo, después de muchos años, que la voluntad perfecta de Dios para nuestras vidas está escrita en la Escritura en función de mandamientos. Y que nosotros al estudiarlos, al exponer nuestros oídos a ello, vamos a poder comprender lo que Dios quiere que hagamos. Pero hay algunas decisiones que dependen de usted y son casi que el 99% de las decisiones que tomamos todos los días. ¿Con quién me casaré? Dios tiene la varona. No, hermano, eso depende de usted. Dios tiene los principios, ¿verdad? Sin embargo, en esta cita sí podemos ver que Dios quiso dar a conocer, quiso y quiere dar a conocer las riquezas de su gloria, de un misterio. Ahora, antes de hablar del misterio, yo quiero referirme a el porqué del misterio. La Biblia tiene un mensaje tan lógico. Dios hace una humanidad, Dios crea la humanidad, les da sus mandamientos y le dice, si quebrantas mis mandamientos vas a pecar y vas a morir. Y entonces Dios, le da al hombre el don más grande que le puede dar, que es el don de la escogencia, el don del libre albedrío, y el hombre puede escoger. Dios no le estorba al hombre el pecado, Dios no le dice al hombre, mira, no lo obliga a ser bendecido y tampoco lo obliga a no pecar, sino le da el libre albedrío. Ese es el don más grande que tenemos, la capacidad de tomar decisiones.
Y el mensaje, él continúa, el hombre peca, usted lo sabe, y entonces Dios tiene que llevar a cabo el juicio, que es la muerte para la humanidad y para la descendencia del hombre. Y en esta muerte, que no fue una muerte física inmediata, aunque sí está involucrada la muerte física, pero en esta muerte nosotros empezamos a ver lo que conocemos como sufrimiento. El pecado es el que trae sufrimiento a la vida del hombre, a la vida de las personas. Es nuestro verdadero enemigo. Y entonces Dios empieza a buscar una simiente para enviar a su Hijo. Y ustedes pueden ver como en el diluvio Dios destruye a la raza humana, pero guarda una simiente. Dios siempre se guarda una simiente. Escoge, al final hay un hombre, el inventor del monoteísmo, le conocen a Abraham, que pero descubre el gran milagro. Solo hay un Dios. Y Dios le hace un pacto a este hombre y le dice, mira, tu descendencia va a salir un Mesías, y su hijo es bendecido y su nieto funda el pueblo de Israel. Y Dios escoge un pueblo y luego este pueblo desciende a Egipto. En Egipto son esclavizados, pero Dios los saca milagrosamente de Egipto y los lleva al desierto. Y en el desierto Dios hace un pacto con ellos y les dice, miren, la salvación vendrá a través de ustedes, y les da un pacto. Y Dios no hace un pacto con las naciones. Había en ese entonces 70 idiomas que se hablaban, 70 naciones que hablaban. El imperio más poderoso era el imperio egipcio en ese entonces, y Dios no le dio un pacto a ellos. Dios se lo da a una nación que venía de ser esclava, que venía de menos a más, y que luchó y que tuvo una lucha continua con esta verdad, que la salvación vendría de ellos, que Dios levantaría una realeza de ellos, y que de esa realeza vendría un Mesías que podría salvar a todo el mundo. Pero el misterio radica en que cuando Jesús viene, y usted lo puede ver en el libro de los Hechos, los judíos no se lo creen. ¿Cómo es que Dios le puede dar el Espíritu Santo a los gentiles si para ellos no es la promesa? El porqué del misterio, cuando usted lea a Pablo, se va a dar cuenta que Pablo dice, el misterio simple y sencillamente es el hecho de que hay salvación para todos. No tienen que ser judíos, no tienen que convertirse. Es más, el que recibe a Jesús deja de ser un gentil y pasa a ser parte del pueblo. Efesios dice, de dos pueblos Dios hizo uno, y ese es el misterio. El misterio es que Dios, cuando tú crees en Jesús como tu Salvador, te injerta en su pueblo. Hay una teología que dice que Dios desecha a Israel y se queda con la iglesia, porque son los que han creído en Jesús. Y si bien es cierto que Israel tiene que reconocer a Jesús para ser salvo, para disfrutar del Mesías, si bien eso es cierto, usted no va a encontrar un lugar en la Biblia que explícitamente diga que Dios ha abandonado a su pueblo. Me refiero al pueblo físico de Dios, me refiero a Israel. ¿Por qué todavía se nos pide que oremos por Jerusalén? ¿Por qué todavía se nos pide que amemos al pueblo físico de Dios? Tenga usted cuidado con cualquier pensamiento antisemita que usted pueda tener, porque Dios no desechó a su pueblo. Ellos simple y sencillamente, según Pablo, tienen un velo. El otro día, ayer, celebramos el cumpleaños de mi hija Natalia. ¿Y qué cree, hermano? Ningún niño pudo romper la piñata. Así que la persona que estaba encargada del rompimiento de la piñata dijo, que pase el papá. Yo traté de zafármela, usted sabe cómo. Yo dije, ¿el papá del último niño que pasó? Sí, dijo la señorita, y entonces ya empecé a buscar quién había sido el último papá. Pero dijeron, no, usted sabe, hay detractores siempre, ¿verdad? No, el papá de la niña, ¿verdad? Entonces me dieron a mí el palo, y yo sabía perfectamente dónde estaba la piñata, hermano, así que dije, bueno,
veo a mi suegra, no es broma. Y empecé a agarrar la piñata a palazos. Hasta que le salió un hoyo y pues ya, usted sabe. Pero eso me recordó cuando era niño, que nos ponían una... ¿Usted nunca quebró piñata con venda en los ojos? Ahí andaba buscando una... Mire, yo creo que el gusto, la diversión era de ver cómo uno hacía el ridículo ahí buscando, uno quebrando la piñata y la piñata ahí atrás de uno. Pero uno hacía el ridículo. Y peor, porque por si no, el ridículo de estar con los ojos tapados, buscando la piñata, no fuera suficiente, nos daban 7. ¿Cuántos años tenés? 8. 8 vueltas. Y a mí las vueltas no me gustan, hermano. Me marean las vueltas. Si yo voy a Chichicastenango, me marean las vueltas. Ahí hay muchos ganchos. Puro chuchito voy con la cara afuera. Porque no ver dónde están las cosas es complicado. El pueblo de Dios actualmente, ese pueblo, esa parte del pueblo de Dios, tiene los ojos vendados para que entremos los gentiles. Que dejamos de serlo cuando Dios nos inscribe. O sea, mi querido hermano, el misterio es que Dios puede venir a vivir. Y este es el punto que yo quiero que usted me capte. Que Dios puede venir a morar inmediatamente en una persona que nunca ha respetado sus mandamientos. Qué tremendo misterio, qué tremendo concepto. Que de la noche a la mañana cualquier persona puede sufrir, si quiere, si así lo quiere, una completa transformación. Es como darle una vuelta a un calcetín chuco. El misterio es que Dios puede transformar la vida de alguien, no importa si ha guardado su palabra o no. No importa si ha quebrantado su palabra de tal manera que pueda estar expuesto a morir, incluso físicamente. Dios puede hacer una transformación, inmediatamente puede venir y morar y vivir en esa persona. Por eso Cristo en nosotros es esperanza de gloria. Ahora, eso, permítame comentárselo con una historia. Pero ahora al revés. Una historia de un hombre que nació más o menos unos años después de Jesús. Nació en una ciudad que se llamaba Tarso, pero su mamá era judía y su papá le heredó la ciudadanía romana. Es como tener pasaporte americano hoy, ¿verdad? Usted tiene un pasaporte americano, usted puede ir a cualquier lugar en el mundo. O norteamericano me refiero hoy, ¿verdad? Sin embargo, este muchacho, este niño, se lo llevaron de pequeño a Jerusalén. Y había un rabino ahí que lo instruyó muy bien. Se llamaba Gamaliel, el rabino. Este hombre creció siendo una persona de mucha observancia. Ya para los 20 y pico años de edad, él ya era doctor en teología, doctor en el Antiguo Testamento, muy letrado, muy conocido, muy observante. Era un hombre, y por sus escritos lo conocemos así, era un hombre que es haber sido colérico usted. Mire, a mí me llega el recibo de la luz y yo empiezo a orar para que un ángel venga y me lo pague. Un día después de que se venció el plazo y no vino ningún ángel, que yo le di el chance de que viniera el ángel, pues ahí lo intentamos pagar. Y si no voy a contar lo que me pasó. Mi primera semana viviendo en mi casa, recién casado, nosotros nos cortaron la luz porque a mí se me olvidó pagar. Una bendición maravillosa. Era más romántico, teníamos velas por todos lados. Pero no había tele, ese era el problema. Bueno, el punto es de que Pablo era muy observante. Si a él le venía el recibo de la luz hoy en la tarde lo mandaba a pagar. Así era él, era un hombre muy meticuloso, era un hombre muy quisquilloso, era un hombre que se fijaba hasta el mínimo detalle. Y empieza a crecer y el hombre es formado en la palabra de Dios como muy pocas personas lo son.
Se conoce los mandamientos de pe a pa, se conoce el idioma original de la Biblia, es un hombre que tiene hambre y sed de Dios. Y de pronto en su ciudad, en la ciudad donde está viviendo, empieza a haber una secta. Él descubre una secta. Una secta que habla de este misterio que estoy hablando, del misterio de que el Mesías que Israel ha esperado por ya más de 3,500 años, vino. El Mesías había venido y todo el mundo lo hablaba y pero las autoridades, los pastores de la época no lo pudieron reconocer, no lo pudieron identificar, no vieron al Mesías. Porque sus ojos estaban vendados, porque sus ojos estaban cubiertos, no lograron ver que el Mesías había venido y que en su primera venida Él venía como siervo, pero en su segunda venida va a venir como rey. Y no lo lograron ver, no lo lograron. Y este hombre, Saulo, él se ve de eso y empieza a entrarle a un celo por lo que él piensa es una herejía. A veces nosotros no nos importa lo que está ocurriendo alrededor de nosotros. Pablo no era un hombre así. Pablo era un hombre que si algo estaba mal colocado, él lo iba a componer. Era un hombre quisquilloso, era un hombre cumplido, era un buen hombre. De tal manera que cuando esta secta empieza a crecer porque tienen milagros, él piensa, ¿será brujería? ¿Será magia? ¿Qué será? Pero Pablo toma una decisión en ese momento y él va a dedicar su vida a defender la palabra de Dios. Saulo, perdón, y se dedica a defenderla de tal manera que empieza a buscar cómo pelearse. Y un día sale un tipo que usted y yo conocemos como Esteban, y Saulo lo sale a oír. Y están viendo en qué se equivoca. Ahora, nosotros no comprendemos mucho la cultura de los judíos porque no lo somos, pero los judíos estudian discutiendo. Los judíos estudian, mira, esta es mi postura, contradíceme. Así estudian ellos. Es distinto a nosotros. Y la mentalidad de ellos es que si alguien me dice algo con lo que no estoy de acuerdo, puede ser porque no la he visto y probablemente va a enriquecer mi cosmovisión. Nosotros los chapines, aquí, cuando alguien, si yo soy crema y alguien es rojo, si alguien es rojo y yo soy crema, me quiere, ¿verdad? Ellos no, ellos discuten por crecimiento. Y entonces se ponen a discutir con Esteban. Pero Esteban dice algo que es sacrilégico para Saulo. Y entonces él ve y aprueba como una turba, agarra a Esteban, lo sacan. Y en el código que él tenía decía que a los herejes había que apedrearlos. En el código de ley que él tenía decía eso. Y él da su consentimiento. Dale mucha. Y apedrean a Esteban. Ese era Pablo. Un hombre enfocado, un hombre con ciertos principios, un hombre muy, muy cumplido. Usted sabía que Pablo le iba a cumplir si se comprometía a llevar las enchiladas para la tienda del servicio rabínico de ellos. Pablo iba a llevar las enchiladas. El ciudadano romano. Finalmente, un día, como ve que esto agrada a sus líderes, a él les pide cartas de mucha allá en Damasco, que es una ciudad más o menos a 180, 200 kilómetros de Jerusalén. Hay otro grupo de personas que están con el mismo rollo, vamos a irlos a traer, les hacemos juicio y si merecen la pena de muerte, pues... Entonces Pablo y algunas personas, o Saulo y algunas personas agarran camino. Y de pronto, en la luz del día, él ve una luz más brillante que el sol. Usted puede imaginarse una luz más brillante que el sol, que lo tira. Algunos asumen como lo tira, puede ser porque o iba a pie o iba a caballo, pero la cosa es que lo tira y lo enchoquece, lo enceguece y oye una voz. Ahora, las personas que iban con Pablo no vieron la luz, pero sí oyeron la voz. Y le dice unas palabras tan impresionantes: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde,
dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, dice. Y luego le dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo le responde algo así como, ¿quién eres, Señor? Y entonces ahí viene el choque. Hoy en la mañana adoramos primero y después alabamos. Yo no sé si usted se dio cuenta. Uno es una persona de costumbres. Y usted sabe que viene a la iglesia, primero cantamos las alegres y después cantamos las tristes y después lloramos un ratito y Bogrinosca profetizan y después el pastor, ese es el orden que hay, ¿no? De manera que cuando Ninoshka no profetiza o Ivonne no profetiza, uno dice, se va medio torcido, se va a la casa uno, porque ese es el orden. Así que hoy cambiamos un poquito el orden. Dania cuando me dice, mira, ¿te acordás que podemos cambiar el orden? Yo por fuera, dale vos, pero por dentro le digo yo estaba así como por dentro, torcido, ¿ah? Ya le dije. Porque los cambios nos cuestan. Los cambios nos cuestan. Los cambios son buenos, pero nos cuestan. Y Pablo está ahí tirado en el suelo, con una luz que no puede ver, con una luz que incluso trasciende sus ojos cerrados, ante un cambio imposible de hacer. Mire, hermano, yo no sé si usted ha hablado con un judío, pero la mayoría de ellos, para hacerse cristianos, había que ponerles una pistola en la cabeza. A nosotros nos convencieron más fácil, ¿verdad?, de ser cristianos. ¿O a cuántos les han puesto alguna pistola en la cabeza alguna vez para convertirse a Cristo? A nadie, ¿verdad? Yo solo sé el caso de un pastor en Zacapa, un tipo en Zacapa que fue a visitar a un amigo, le sacó pistola, dijo, te venís conmigo tal por cual, y se lo llevó a la iglesia, y ahí se convirtió a punta de pistola. Pero solo sé de un caso, en Zacapa, ¿oíste, brother? Y es documentado, es famoso entre los pastores, no es chiste, es verdad. Pero de ahí, es fácil, o a veces es difícil. A veces cuando usted le habla a las personas de Dios, usted nota que ellos se cierran, pero no es ni el 1% de lo que un judío podría cerrarse. Hay una historia rabínica que usan ellos, más o menos el resumen es que ellos van con la mayoría. Si la mayoría está de acuerdo en algo, van con eso, aunque Dios venga y se los diga. Fíjense usted, aunque Dios venga y le diga lo contrario, no, ellos se van con la voz de la mayoría. Y eso es verdad, eso es una historia rabínica, así son ellos. Así que Pablo está ahí tirado y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Una decisión. La esperanza de gloria está a punto de nacer en su corazón, o no, o va a abortar la posibilidad de que Dios haga un milagro en su corazón. Mi querido hermano, usted conoce la historia. Pablo se convierte en un seguidor de Jesús y logra hacer un cambio. Ahora, la historia de Pablo es muy importante que yo se la comparta. ¿Por qué razón? Porque era el que menos oportunidad tendría de recibir a Jesús en su corazón y de recibir ese milagro. Pero cuando Pablo lo recibe, Pablo tiene un cambio tan radical que de ser un perseguidor, de cargar un látigo, de cargar cuchillos, de cargar ametralladoras, de tener su UCI para ir matando cristianos, ahora se convierte en uno que no tiene temor de que los que lo persigan y lo persiguen, lo asaltan, le hacen de todo a Pablo y Pablo lo disfruta, lo goza. Pablo se dedica a sufrir por Jesús. Y gracias a eso tenemos casi que la mitad del Nuevo Testamento. Entonces lo que le quiero dejar en su corazón es que esperanza vino a su corazón el día que usted recibió a Jesús. A ver, se lo resumí en 3 conclusiones. Número 1, Jesús puede cambiar cualquier circunstancia que estás viviendo.
Cualquier situación por la que estás viviendo, no importa cuál sea, Jesús la puede cambiar si tú haces algo. Pero Jesús tiene la potencialidad de cambiar cualquier circunstancia, cualquier cosa en tu vida, en tu mente, en tu corazón. No hay algo en este universo que Él no tenga poder sobre eso. Tiene una influencia eterna, tiene una influencia porque cambió a Pablo. Porque es esperanza de gloria, porque es para aquellos que le hemos recibido. A veces nosotros, cuando vienen las circunstancias y cuando viene la aflicción y cuando vienen las pruebas que vienen, hermano, y que van a seguir viniendo. Yo no es que sea profeta de muerte, pero tú estás en esta tierra para enfrentar oposición, para enfrentar que al creer cualquier parte de la palabra de Dios va a venir una persecución. Jesús lo dijo en su elocución de la parábola del sembrador. Siempre que tú creas la palabra va a venir más de alguna persecución. Eso sí es. Y estás puesto para vencer, porque Cristo en ti es la esperanza de gloria. ¿Qué mayor esperanza que esa? Cristo en ti es la esperanza de gloria. Es que no hay nada imposible para Él. Todas las cosas en Él son posibles, dice otra escritura. Pero a veces nosotros, con nuestros pensamientos y con darle lugar a la incredulidad, debilitamos el poder de Dios en nosotros, porque recuérdese usted que el libre albedrío fue un don que Dios nos dio. Cristo en ti es esperanza de gloria. La otra conclusión es, todo lo que esperas en la vida puede tener un mejor futuro si haces valer tus derechos. ¿Cuál derecho? Cristo en ti es esperanza de gloria. Si la primera es, Jesús puede cambiar cualquier situación, la segunda es, solamente si lo haces valer. Aplica esto para tu vida. Lo cual me lleva entonces a hacerme una pregunta, y la pregunta es, ¿cómo? Y la respuesta es, viviendo para Él. Pablo, el hombre de quien esté hablando, inmediatamente que entiende esto, cambió su agenda y dedicó su vida a vivir para Él. O sea que, cuando tú firmas un contrato con una compañía celular, ahí está el contrato, a uno no lo lee porque uno tiene los ojos pasmados en el celular ese que te van a dar de gratis, y si estoy hablando de los que tienen pospago, ¿verdad? Entonces uno viene y firma, y llena, y firma. Y hay unas letritas ahí que hay que llevar lupa para leer, ¿verdad? Pero supongamos, tienes 10 meses en tu contrato, firmaste un contrato por 18 meses, que más o menos es lo que se maneja aquí en Guatemala, y tú a los 10 meses, un ángel te visitó para Navidad y te trajeron un plan de otra compañía celular, y entonces tú ahora ya no necesitas porque ahora tu trabajo te lo va a pagar y te dieron un celular que es mucho mejor que el que tenías, y vas con la compañía con la que tenías inicialmente tu contrato y dices, mire, ya no lo necesito. No se preocupe, ¿usted cuánto pagaba al mes? 200 quetzales. Bueno, lleva 10 meses, le restan 8 por 200, son 1000, pase a pagar su factura y puede cancelar su contrato. Uno no se libra de las cosas que ha firmado. Mi querido hermano, lo que te estoy diciendo es que esta es la letrita pequeña del contrato. Cristo en ti es esperanza de gloria. Y puedes lograr cualquier cosa, pero la condición es que debes de vivir para Él. Esa es la condición. Debes de vivir para Él. Es mi experiencia que la mayoría de los cristianos no vivimos para Él. Nos llamamos cristianos, pero no vivimos para Él. Tenemos una agenda que queremos que Dios bendiga. Tenemos unas metas que queremos que Dios le haga ¿verdad? Y que Él complete. Pero cuando Cristo vino a ti, no te pidió más que tu corazón, inteligente petición,
porque tu corazón lo alcanza todo. Hermanos, este año va a ser un buen año. Y yo te decía hace un momento, hazte planes, hazte propósitos. Habla con Dios con respecto de ellos. Pero que tu plan principal sea vivir para Él. Y te voy a decir, nunca tus metas, las metas que tú tengas, si tú quieres ser como Pinky y Cerebro que quieren conquistar el mundo, nunca esa meta va a ser más grande que las que Dios tiene para ti. Nunca vivir para tus deseos, vivir para lo que tú quieres, vivir para lo que deseas solamente va a ser mejor que lo que Dios quiere para ti. Nunca. Es decir, que las mejores metas, los mejores sueños para tu vida están escondidos en Cristo Jesús, que es la esperanza de gloria. Tu decisión es cómo vas a vivir este año. Y mi sugerencia es, vívelo para Cristo Jesús. Eso te va a dar la posibilidad de influir en tener buenas relaciones familiares. Eso te va a dar la posibilidad de influir en tener mejores negocios. Los siervos de Dios son la gente mejor pagada del mundo. Y si no, pregúntele a Noé, la mejor gente pagada del mundo. Así que, como dijo Moisés en Deuteronomio, hoy pongo la vida y la muerte delante de ti. Escoge. ¿Qué vas a querer? ¿Qué vas a querer?